Hola, un tal Burgos, hola Karen, hola Ani. Uy, se conectan rápido. Hola Lini, hola Dani. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten más personas y empezamos con nuestra clase. Hola Vega, hola Ashley, hola Patti, hola Johnny, hola Marta. Hola Dani, hola Andrea. Le subí un poquito a la música porque mientras que todos se conectan. Ahorita la quito. Antes de que me empiecen a decir que está muy duro. Hola Mapi, la ganadora. Mapi va arrasando. Hola mami. Hola Poli. Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Ya hay suficientes personas. Entonces voy a editar la música y vamos a empezar. Listo. Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración para que Dios guíe esta clase. Entonces, Señor, te damos gracias por este día, por este hermoso día que nos has regalado. Dios, yo te pido que el día de hoy, Señor, seas tú hablando a través de mí, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que están conectadas, Señor, y reargulle, Señor, su corazón para aprender lo que tenemos planeado para el día de hoy, Señor. Yo te doy gracias por tu obra, Señor, y lo que has hecho en cada uno de estos jóvenes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces empecemos. Ahora sí vamos con todo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es números para las personas que nunca han leído el libro. Este es el primer live en el que se conectan, no han recibido los devocionales, nada. Entonces, recordemos que números relata la historia de Israel en el desierto, en su camino a la tierra que Dios prometió a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, que leemos y dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis y que vemos que en números se está cumpliendo porque el pueblo va de camino a la tierra prometida. En el libro de números encontramos dos censos, entonces donde se contó toda la población de Israel. El primero está en números 1 y es un conteo de todos los hombres mayores de 20 años que están listos para ir a tomar la tierra. Pero luego, por cosas que sucedieron en el camino, estos hombres no iban a entrar a la tierra prometida y se hace un nuevo censo en números 26, con una nueva generación, que eran los que entonces eran menores de 20 años, y ellos serían los que iban a tomar la tierra prometida más adelante. ¿Listo? En el camino, como veníamos diciendo, en el camino, Israel, o sea, la vieja generación de Israel, los que iban a tomar la tierra, pecaron una y otra vez contra Dios. Y sabemos, bueno, no sé, quién, o sea, uno dice, es que ese pueblo es muy tonto, o sea, Dios mío, ¿cómo fueron a hacer eso una y otra vez? Y los que leyeron muy juiciosos números, me imagino que serán como, pero acaban de salir y ya pecaron, acaban de pecar y van a volver a pecar. Y a veces también decimos como, bueno, yo no soy distinto a ellos. Y yo me acuerdo que en la primera clase Annie nos preguntó que cuáles eran sus expectativas al leer este libro. Y bueno, muchos respondieron, espero que sus expectativas se hayan cumplido. Pero también no sé qué tan conscientes somos de que no somos distintos a esa vieja generación y a ese pueblo de Israel. O sea, sí, muchas veces lo decimos y yo digo, sí, yo soy igual que el pueblo de Israel porque yo peco y que no sé qué, pero no sé qué tan conscientes somos de eso como para hacer un cambio. Y ese es mi motivación de la clase de hoy.
Y bueno, entonces empecemos. Vamos a ver qué tanto nos parecemos a este pueblo de Israel. Y entonces lo vamos a hacer de esta manera. Voy a hacer un test de evaluación. Vamos a hacer un jueguito, es un jueguito, pónganlo en estos términos. Pero es un juego entre ustedes y Dios. O sea, yo no voy a juzgar aquí, yo no voy a dar ganadores, nadie se va a ganar una hamburguesa por esto, no. Esto es un juego entre ustedes y Dios y va a ser de esta forma. Todos empezamos con 7 vidas. ¿Listo? Y yo voy a ir nombrando los pecados de Israel, que Israel cometió en el desierto. Y vamos a verlos y a entenderlos y a explicarlos. Y cada uno va a ir restándose un punto, una vida, si se siente identificado con este pecado. Entonces todos empezamos con 7. Y yo nombré el primero, lo expliqué. Y digo, uy no, sí, ese aplica a mi vida. Bueno, menos una vida, ahora tengo 6. ¿Listo? Vamos a ver qué tal nos va. O sea, el que llegue al final con 7, le gasto la hamburguesa. Entonces, empecemos. Número 1. Murmuración y queja. Ese fue el primer pecado que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Y lo encontramos en Números 11 del 1 al 3. Voy a leerlo muy rápidamente. Dice de esta manera. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Listo. Entonces, vemos que aquí el pueblo de Israel se estaba quejando por las privaciones que tenía, que estaba enfrentando. A pesar de que Dios estaba supliendo y estaba proveyendo alimento, o sea, más adelante vemos que Él estaba proveyendo el maná, ellos estaban quejando y ellos ya estaban cansados. O sea, realmente ellos acababan de salir al viaje y ya empezaron a quejarse. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuántas veces me he quejado? Esa es una pregunta para cada uno y si se sienten identificados ya perdieron la vida. ¿Cuántas veces me he quejado por la comida que tengo? Ay, porque hoy me tocó comer arroz con huevo otra vez. Por mi trabajo, porque ay, es que mi jefe molesta mucho. Por mi familia, ay, es que no, si tuviera otros padres, si tuviera otros hermanos. ¿Quiénes no se han quejado por el Transmilenio? O sea, esa es típica. Todo el mundo se ha quejado por el Transmilenio porque va muy lleno, porque me toca de pie, que no sé qué. Y así muchas cosas que nos hemos quejado a diario. Entonces, si tú te sientes identificada con esto, bueno, te quitas una vida. Vamos con el segundo punto. El segundo es descontento y codicia. Y lo encontramos de Números 11, del 4 al 35. No lo voy a leer porque es muy largo, pero básicamente lo que pasó aquí es que el pueblo de Israel empezó a codiciar lo que ellos tenían en Egipto. O sea, pasaron de necesitar alimento a codiciarlo. A pesar de que Dios les proveía el maná, ellos querían estos platos. Y a lo que voy es, o sea, quiero que entendamos esto de la manera en que, no sé si recuerdan, Israel en Egipto eran esclavos, o sea, ellos eran esclavos. Y ahorita en el primer censo Dios está contando guerreros. O sea, Él convirtió a un pueblo esclavo en guerreros. Y ellos estaban codiciando su vida de esclavos. Entonces, esto sucedió porque ellos empezaron a escuchar voces externas de los extranjeros que estaban dentro del pueblo de Israel y que les decían que todas esas cosas que ellos tenían eran mejor. Eso lo encontramos en el versículo 4, que dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban.
Entonces, yo me pregunto, ahora, nosotros, ¿he codiciado alguna vez lo que tienen los demás? O sea, he dicho, uy, yo quiero la casa que esa persona tiene. Uy, yo quiero el, el carro, quiero su familia. Es que, o incluso su trabajo. He codiciado las oportunidades de otros. He dicho, uy, pero es que ¿por qué la otra persona viaja, estudia, yo no sé qué, y yo no puedo, porque yo no puedo hacer eso, porque yo quiero eso? O cuando hemos codiciado como nuestra vida pasada, como esas cosas del mundo, como hemos escuchado esa voz que te dice, pero ¿te acuerdas cuando ibas de fiesta todos los viernes y la pasabas buenísimo hasta las 3 de la mañana? ¿No es mejor que la vida que estás teniendo todos los fines de semana encerrados en la iglesia, orando, cantando, leyendo la Biblia? ¿O recuerdas ese placer que sentías cuando abrías el computador y veías unos videitos por ahí que te encontraste en internet y ahora no puedes tener eso? Y a veces lo codiciamos y son voces externas que vienen a decirnos, eso es mejor, lo disfrutas más que lo que tienes ahorita. Si alguna vez has pasado por esto, si has codiciado de alguna manera, bueno, quítate una vida. ¿Listo? Vamos con el tercer punto. Tercer punto, crítica. Vamos a ver cuántos pasan por la crítica. La crítica la encontramos en Números 12, del 1 al 16. Y es cuando Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, lo criticaron porque se había casado con una mujer cusita. Como que ellos empezaron a criticar a Moisés, pero toda la causa de su crítica venía de su autoexaltación, como querer ser más, como ser más. Y eso lo vemos en el versículo 2, que dice, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Entonces ellos están diciendo, bueno, porque Moisés va a ser mejor, yo soy mejor. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho, yo soy mejor que el otro? ¿Cuántas veces hemos criticado el pecado del otro? Decir, uy, pero es que ese se la pasa en pura pereza, ese no hace nada, y yo sí voy a la iglesia todos los domingos a las 7 de la mañana, o he dicho, no, es que mire, ese se la pasa es tomando y bailando y no nos damos cuenta del pecado que tenemos nosotros y nos creemos mejores. O yo hago esto mejor o sea, yo enseño mejor que muchos de los otros líderes que están ahí en el ministerio. O sea, a ver, ¿cuántas veces hemos dicho, o cuando yo hago mejor mi trabajo que mis compañeros? Y me empiezo a autoexaltar a mí mismo y empiezo a criticar a los otros, que no lo saben hacer, que no lo hacen igual que yo y demás. Entonces, bueno, ese es el tercero. Si se sintieron identificados con algo de lo que acabo de decir, menos una vida. O sea, no tienen que sentirse identificados con todas las preguntas, pero si al menos con media pregunta se sintieron identificados, se quitan una vida. ¿Listo? Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es la incredulidad. Y lo encontramos en Números 13 y 14. Como son 2 capítulos enteros, no los voy a leer. Pero entonces, básicamente lo que sucedió fue que 12 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida. Con el fin de ver qué tal estaba la tierra y los frutos que ésta proveía y demás. Entonces, cuando ellos, los 12 espías van a la tierra, 10 llegan diciendo, no, esta tierra es imposible, o sea, nosotros no vamos a poder con esa tierra, hay gigantes, hay demasiados pueblos viviendo allí, o sea, son muchas personas, nos van a acabar en segundos. Y solo 2 dijeron, Dios está con nosotros y si Dios quiere que vayamos allá, pues Él nos va a llevar y vamos a ser victoriosos. Pero estos 10
incitaron a todo el pueblo y todos se rebelaron y fue como, no, o sea, no, no podemos, no vamos a ir. Y ellos decidieron no entrar a la tierra prometida. Aunque vieron esa maravillosa tierra, ellos quisieron volver a Egipto, o sea, volver a ser esclavos, incluso morir en el desierto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos visto las promesas de Dios tan lejos que creemos que no se van a cumplir? Como, no, yo no, no, eso ya, Dios se olvidó de mí, eso ya no va a suceder, o sea, eso que me dijo Dios que me iba a dar un ascenso laboral, no, eso ya no está, se han pasado 5 años y yo sigo aquí en el mismo puesto, que Dios va a restaurar mi familia y no, eso no va a suceder, porque eso lo veo tan lejos que no va a ser. O he decidido no hacerle caso a Dios y he dicho, Dios me ha dicho, no, esa relación no te sirve, no sigas con eso, y yo insisto, y yo, ay, sí, no, esta es, Dios lo va a cambiar, eso no importa. Entonces, si te sientes identificado con algo de lo que yo acabo de decir, menos una vida. Listo. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto, el número 5, es rebeldía. Y lo encontramos en el capítulo 16 de Números. Tampoco lo voy a leer, es muy largo. Pero vemos que acá Coré era un levita. Recordemos que los levitas eran los que estaban encargados del tabernáculo, que era donde estaba la presencia de Dios. Coré era un levita, era un coatita, que, o sea, aparte de ya el rango de ser levita, él era de los que estaban encargados de todo el mobiliario sagrado del tabernáculo. O sea, tenía un puesto de honor, era una persona importante en la tribu de Leví y en el pueblo de Israel. Pero él incitó a una rebelión contra Moisés y Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, él incitó una rebelión por creerse, por puro orgullo. Vamos a verlo en el versículo 3. Dice así, en el 16:3. Dice, ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron con Moisés y Aarón. El versículo 3, perdón. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? O sea, Él estaba anhelando el puesto de Moisés, el puesto de Aarón. O sea, Él dijo, esto no es suficiente, yo quiero más poder. Y era puro orgullo. Y eso me acuerda mucho a la historia de Lucifer. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Queriendo tener el lugar de Dios, pues Dios lo castigó. Y entonces, la causa de esta rebeldía, como estamos diciendo, es el orgullo. Entonces, preguntémonos, ¿alguna vez algo que hemos hecho y la gente nos haya dicho, uy, súper bien, qué genial, eres lo máximo, eres una dura? ¿Cuántas veces nos hemos quedado con esa gloria y no se la hemos dado a Dios, quien realmente la merece? ¿O cuántas veces hemos juzgado las decisiones de Dios y hemos dicho no, o sea, no, Dios, eso no va a poder ser así, o sea, tú estás mal, no tienes la razón, yo sé cómo son las cosas y yo puedo manejar esto porque el camino es este y no es este que tú dices? ¿O cuántas veces no me he sentido satisfecho en el lugar que Dios me dio? O sea, Dios me acaba de poner en un puesto de trabajo maravilloso, con un buen salario, pero ya estoy queriendo desbancar al gerente de la empresa o incluso en el ministerio.
no sé, soy del Ministerio de Alabanza y yo, ¿por qué no? Entonces no soy directora de alabanza y hemos empezado a codiciar el puesto de otros y hemos empezado a enorgullecernos por nuestros méritos. Si alguna vez te has identificado con esto que acabo de decir, pues quítate una vida. Listo. Vamos al siguiente punto. El sexto punto es desobediencia. Y está en Números 20. En este capítulo algo sorprendente sucede. Es como, ¿qué? ¿De verdad? O sea, es el límite. Y es que Moisés peca. O sea, este amigo de Dios, este líder perfecto que venía guiando al pueblo de Israel por el desierto, que se había aguantado todas esas quejas, todas esas murmuraciones del pueblo. Bueno, todo que había sido tan bueno, pecó. O sea, ya hasta ahí llegó Moisés. Y pecó por simplemente no obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, habla a la roca y va a sacar agua. Pero Moisés en su ira le pegó a la roca. Entonces, igual la roca sacó agua, pero él desobedeció. Él no cumplió totalmente lo que Dios le había mandado hacer. Entonces aquí vemos que la obediencia es completa. Dios quiere una obediencia completa y que sigamos completamente lo que Él nos manda y lo que está en su palabra. No, Él no espera que cumplamos solo el pedacito que nos interesa. Es como, ay, sí, yo hago esto, pero esto no, esto sí no va conmigo. Y entonces aquí es sencillo, no sé quién es el más obediente de todos acá, pero bueno, al menos yo he desobedecido a Dios. Dios me ha dicho, a veces Dios me dice, oye, ¿por qué no le hablas a esa persona sobre mí? Y yo no, Dios, es que probablemente esa persona no me va a escuchar, o se va a burlar de mí, o me va a ignorar, o incluso a nuestros padres. Sí, sencillamente, nuestros padres en la mañana nos dicen, tiende a la cama. Y yo, ay, no, nada, más tardecito, y la cama se queda así por una semana. O a nuestros jefes les cumplimos sus órdenes a medias, a nuestros profesores. Me encanta esa frase que acaba de decir Lenny. La obediencia a medias es desobediencia. Y es verdad, o sea, Dios quiere una obediencia completa. Si en alguna situación hemos obedecido solo parcialmente, bueno, quítense una vida. Bueno, vamos a repasar hasta aquí qué puntos llevamos. Espero que lleven el conteo de sus vidas. No creo que sea tan difícil porque son poquitas, pero vamos a ver. Para los que llegaron tarde y se puedan desatrasar, estamos haciendo un juego, un test de evaluación. Entonces yo estoy nombrando los pecados que el pueblo de Israel cometió y nosotros estamos viendo qué tanto nos estamos pareciendo al pueblo. Entonces voy a nombrarlos así por encima para las personas que llegaron hace poco, para que puedan restar sus vidas. Todos empezamos con 7 vidas y si se sienten identificados con alguno de los puntos, por cada punto que se sientan identificados, se quitan una vida. Listo, el primero que dije fue murmuración y queja. O sea, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Si alguna vez nos hemos quejado de nuestra familia, de lo que tenemos que comer, de lo que Dios nos ha provisto. El segundo punto fue descontento y codicia, que fue lo que hicieron el pueblo de Israel al codiciar lo que ellos tenían en Egipto cuando eran esclavos. Estaban deseando tener carne, igual cuando Dios les estaba proveyendo. Y entonces decía que muchas veces escuchamos voces externas que nos decían, tu vida pasada era mejor. Eso que tenías era mucho mejor que lo que tienes ahora. Ahorita tu vida es aburrida. Antes te divertías. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Si se sienten identificados, se quitaron una vida.
El tercero que nombré fue crítica. Y vemos pues fue cuando Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer extranjera. Y vemos, aprendimos que que la causa de esta crítica había sido la autoexaltación. Entonces, si alguna vez hemos criticado a otro o nos hemos sentido mejor que otros, o hemos juzgado el pecado de otros, o hemos por debajeado a la otra persona, se quitan una vida. El 4 es incredulidad. Y es cuando los dos espías van a revisar la tierra y ven todos estos obstáculos y dicen, no, nosotros no podemos, no vamos a llegar, eso Dios nos mintió, básicamente. Entonces, si alguna vez hemos visto esas promesas de Dios tan lejos que que creemos que no se van a cumplir, que no le hemos creído a Dios, pues bueno, se quitan una vida. El quinto que dije fue la rebeldía, que fue cuando Coré incitó una rebelión contra Moisés por simple orgullo, porque él quería él ya tenía un puesto de honor y quería un puesto más grande. Y así de sencillo. Entonces, si alguna vez nos hemos quedado con la gloria de Dios cuando Él la merecía, no nosotros, si hemos juzgado las decisiones de Dios o cuando no me he sentido satisfecho en el lugar en el que Dios me puso, pues se quitan una vida. El último que yo dije fue el 6, que es desobediencia, que lo encontramos en Números 20, que es cuando Moisés peca. Y este es para mí es como el clímax del libro de Números. No sé si están conscientes de que saben que es el clímax, pero en una historia es como el punto determinante donde todo explota, como que la historia explota y todo el mundo como, ¿what? ¿Qué pasó? Ese es el clímax. Y para mí este es el clímax de Números, es como todo el pueblo viene pecando y ahora Moisés pecó, o sea, el que nunca pecado, o sea, no que nunca pecado, sino que el que era tan bueno y tan perfecto, pecó. Entonces, si alguna vez hemos desobedecido a Dios, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros profesores, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a cualquiera que esté en una situación de autoridad frente a nosotros, o hemos obedecido parcialmente la voz de Dios, que fue lo que le pasó a Moisés, pues hemos desobedecido, tenemos menos una vida. Bueno, entonces yo no sé hasta aquí cómo van de vidas, o sea, ¿siguen con las 7 intactas? O sea, si siguen con las 7 intactas, wow. De verdad me dicen y les mando una hamburguesa, en serio. O ya tenemos 6, tenemos 5, tenemos 4, ya solo nos queda una. Vamos a ver si con la última al menos podemos salvar esa vidita que nos queda. Bueno, espero que vayan muy bien. Ya todos menos una. Bueno, vamos a ver. Nos queda una vida. Vamos a ver si la logramos salvar o paila, nos morimos todos. Bueno, el séptimo punto, el séptimo pecado, es la idolatría. Y de pronto algunos han dicho, ya dijeron, uy, me salvé, tengo mi punto. O sea, yo nunca he adorado a Buda, a algún otro dios pagano, yo nunca he hecho eso. O sea, algunos ya habrán dicho, ya, al menos me quedé con esa vidita. Encontramos que la idolatría está en el capítulo 25. Dice Lina, fue pésimo, 0 de 7. Entonces, en el capítulo 25 encontramos que nuevamente el pueblo de Israel hizo caso a gente externa. Los hombres de Israel tuvieron relaciones sexuales con mujeres moabitas, que eran las que estaban, o sea, ellos ya estaban en Moab, en las fronteras con Moab para entrar a la tierra prometida. Este era el pueblo que vivía allí y se dejaron seducir por estas mujeres y al fin de cuentas empezaron a adorar a Baal Peor, que era el dios de los moabitas.
y empezaron a ofrecer sacrificios a ellos. Entonces, digamos, podemos decir, no, pues yo no he rendido culto a algún dios de otra cultura, de demás. Pero, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, con el dinero? Nos dice Mateo 6:24, dice, esperen que lo encuentre. Tres siglos después. Dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. O sea, si alguna vez hemos codiciado el dinero, de pronto estamos idolatrando y estamos dependiendo, en vez de depender de Dios, estamos empezando a depender de los ingresos mensuales, de nuestro salario, de nuestros ahorros. O de pronto no es el dinero, algunas personas son muy desprendidas del dinero, pero hemos puesto en el lugar de Dios, hemos puesto una amistad y hemos sentido la necesidad constante de estar con esa persona y es una dependencia total que debería ser la dependencia que sentimos por Dios, pero la estamos sintiendo por una persona. De pronto una amistad, un noviazgo, algún objeto, puede ser un sueño que estamos dependiendo. Es que, no sé, yo quiero, voy a darles un ejemplo mío, yo quiero trabajar en Disney y dependo de eso y mi vida está apuntada en eso y todo lo que hago es por conseguirlo y estoy dándole, y es que si no consigo eso, baila, y le estoy poniendo el lugar a un sueño, le estoy poniendo el lugar de Dios. Entonces, si se sienten identificados con este último punto, ya quítense una vida. Recuperación, vamos a ver si de pronto en diciembre, como dice Beca, en diciembre de pronto lo hacemos otra vez, a ver si al menos nos quedamos con una vida. Bueno, si quieren compartir cuánto obtuvieron, si no quieren compartir, no importa. Esto, como les decía al principio, es un juego entre Dios y nosotros. Yo no los voy a juzgar, nadie aquí, ni los líderes, ni nadie aquí. Dice Caro, cuando ponemos a Dios en segundo lugar, ya estamos cometiendo idolatría. Eso es muy cierto. Entonces quiero decirles, bueno, los que hayan llegado con 7 vidas, de verdad, un aplauso. O sea, no se parecen nada al pueblo de Israel, o sea, son muy buenos. Si tienen entre 6 y una vida, digamos, como que, bueno, se parecen un poquito, como que han cometido algunos de los errores. Pero si de casualidad tienen 0 vidas, o sea, les voy a decir, yo tengo 0 vidas. Si alguno está igual que yo, les quiero comentar que si estuviéramos en el desierto, ya estaríamos muertos. Habríamos sido fulminados por una nube de fuego, habríamos sido comidos por la tierra, a cualquiera de estas cosas que sucedieron en el desierto. Entonces, como veíamos, no sé si se acuerdan en la clase que Juli dio, ella decía que en números vemos un ciclo del pecado. Y ya sabemos que todos estos pecados, como en el desierto, llevaron a la muerte, y como nosotros en este momento estaríamos muertos, había una solución. Y Juli nos la dijo en su clase. Y para los que no estuvieron en esa clase, o para recordar a los que estuvieron, este ciclo era: Dios daba un mandamiento, el pueblo pecaba y Moisés intercedía. Entonces cada vez que ellos pecaban, Moisés intercedía y era como una solución provisional a esta situación. Pero entonces yo me pregunto, o sea, Moisés murió,
porque Moisés también pecó y él no heredó él no entró a la tierra prometida y murió en el desierto porque él pecó. Entonces, si él pecó, ¿quién iba a interceder ahora por la nueva generación y por todos aquellos que incluye la promesa que Dios le hizo a Abraham? Por eso la leí al principio y dice que todas las familias de la tierra serían bendecidas por causa de Abraham. Entonces eso quiere decir que nos incluye a nosotros. O sea, si ya Moisés, quien era el que intercedía por el pueblo, estaba muerto, ¿quién iba a interceder por nosotros? ¿Quién iba a interceder por esa nueva generación? Que no era nada distinta a la vieja generación. O sea, ellos tuvieron un poquito más de fe y empezaron a obedecer a Dios. Pero muy pronto vamos a ver, cuando estemos leyendo los otros libros del Antiguo Testamento, que esta generación no era nada distinta a la que ya había pasado. Y nosotros no lo somos. Y el libro de Números nos da esa respuesta. Nos dice quién es nuestro nuevo intercesor de una manera asombrosa. Porque, si se acuerdan, André en la clase pasada nos estaba leyendo, nos estaba contando sobre la historia de Balaam y de Balac. Que Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y él hace una serie de profecías que solo son bendición para el pueblo de Israel, porque Dios no le permitió hacer otra cosa. Y en la tercera y última profecía que él hizo, en el capítulo 24, él profetizó un rey que lo veía lejos. Voy a leerlo literalmente. Dios mío. En el número 24:17 dice: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Seb. Entonces, es Jesús, la respuesta es Jesús. En 1 de Timoteo 2:5 dice que pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y él es el hombre Cristo Jesús. O sea, Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. O sea, nosotros estamos muertos porque ya vimos que cometimos estos pecados y no somos nada distintos al pueblo de Israel. Pero necesitamos una intercesión igual que este pueblo tenía la intercesión de Moisés. Y eso es Jesús. Ahora quiero hacerles una pregunta. No sé si alguno recuerda, lo escribe ahí en los comentarios. Voy a dar un tiempito de una frase que dijo Ana María en la primera clase, que dijo que íbamos a desarrollar y vamos a retomar en esta última clase. Si alguno se acuerda, la escribe. Si no se acuerdan, dicen, no me acuerdo y se las digo. Pero si se acuerdan, les voy a dar un tiempito a ver si la escriben. ¿No? ¿Nadie? Que no sea Ana María, porque yo sé que ella sí se la sabe. ¿No se acuerdan? Digan no. Si no se acuerdan, digan no y ya se las digo. Estoy probando su memoria. Bueno, como que no. O no sé si es el internet, no me llegan sus respuestas. Pero bueno, ella en la primera clase nos decía que el tema central de Números es la incredulidad que pide la entrada a la vida abundante. Si alguien está tomando notas, este es el título de esta enseñanza, que no se las dije antes, sino hasta en este momento. La incredulidad impide la entrada abundante. Y vemos que solo es por Jesús, solo por Él, podemos entrar a esa vida abundante y a esa promesa que Él nos tiene. Y esta promesa incluye dos cosas. La primera es que aunque nosotros somos pecadores y no podemos por nuestras propias fuerzas, solo a través de Jesús podemos heredar esa vida eterna y esa salvación que Él nos ha prometido. Ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos, no vamos a poder obedecer la ley, no vamos a poder
obedecer la palabra de Dios. Solo es a través de Jesús. Entonces, si alguno aquí se siente identificado con eso, yo quiero que podamos orar un momento y pedirle a Dios que tome nuestros pecados, pedir perdón por ellos y que sea Jesús el que esté restaurando nuestras vidas y nos dé esa oportunidad de obtener esa promesa que Él nos está dando, que es la vida eterna. Y es una vida junto a Él, es una vida rica y abundante, es asombroso y es porque nosotros no nos lo merecemos, solo es a través de Él. Entonces, antes de continuar con lo que me queda de la clase, quiero que podamos orar esas personas que se sintieron identificadas, que de pronto dijeron, no, yo estoy muerto, yo no tengo, me quedaron 0 vidas y quiero reconocer que solo a través de Jesús es que voy a poder obtener esa promesa, esa vida eterna. Entonces, bueno, les invito a orar conmigo en este momento. Señor Jesús, hoy, Señor, yo te quiero rendir mi pecado, Señor, mi desobediencia, mi idolatría, mi codicia. Señor, todos estos pecados que el pueblo de Israel cometió, pero que ahora soy consciente que yo también los cometo, Señor, y que los cometo a diario, Señor. A veces creo que son pecados pequeños, pasan desapercibidos porque los cometo en todo momento, casi que a diario, Señor, y ni siquiera me doy cuenta de que los estoy cometiendo, Señor. Y me he dado cuenta, Señor, que hoy me declaro pecadora, Señor, que por mi cuenta no puedo, Señor, y por eso quiero entregarte a ti estos pecados, Dios, para que tú restaures mi vida, restaures mi corazón, y decido creer en ti como mi único Señor y mi único Salvador, Señor, el único que puede darme esa promesa y esa vida eterna que Dios nos ha dado a través de la promesa de Abraham. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida y por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no solo, como les decía, no solo esta entrada a la vida abundante es esta vida eterna, sino también Dios nos promete una vida abundante aquí en la tierra. La promesa de Abraham incluía promesas físicas en este momento, y era esa tierra, o sea, esa tierra era para disfrutarla en la vida, no era algo después de la muerte, era en ese momento. Y tenemos algunas promesas y dice que en Juan 10:10 dice que el propósito de Jesús fue darnos una vida en abundancia. Y si vemos las características de esta tierra prometida, era, ahorita, bueno, les voy a leer los versículos para los que están tomando apuntes, no los alcanzo a leer, pero se los voy a dar y les doy las características de esta tierra prometida. Entonces, es una tierra fértil y espaciosa que fluye leche y miel. Eso lo encontramos en Éxodo 3:8. Era una tierra sobreabundante. Lo encontramos en Números 13:27. Era una tierra diversa y próspera. Está en Deuteronomio 7, del 8 al 10. Era una tierra que estaba lista para ser habitada, o sea, ya estaba edificada, ya habían cultivos, ellos no tenían que hacer nada, estaba lista para ser usada. Está en Deuteronomio 6, del 10 al 11. Y era una tierra que Dios iba a cuidar y Dios iba a proveer. Está en Deuteronomio 11, del 10 al 12. Entonces vemos que esta tierra era fértil, era espaciosa, era perfecta para el pueblo de Israel. Y esa era la promesa que Dios le tenía en vida. Y quiero recordarles que el pueblo de Israel hubiera podido tomar esta tierra en 2 semanas. Y se demoraron 40 años. Entonces yo quiero preguntarles hoy a ustedes, bueno, antes de preguntarles, estoy segura que Dios les ha dado promesas para su vida a muchos de ustedes. Y a veces las vemos tan lejanas y creemos que no van a llegar. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para retener esas promesas que Dios quiere hacer en nosotros ya y están durando 40 años en el desierto? Jonathan y Karen, que ya nos estaban diciendo que
Dios tiene un propósito con la juventud, tiene un propósito con los jóvenes de generación 3D y con la juventud de Colombia. Y ese propósito no es en el futuro. Dios no nos está preparando para hacer algo luego. Dios nos quiere usar ya. Él quiere hacer grandes cosas con cada una de las personas que está aquí conectada y lo quiere hacer ya. Pero hay algo en nuestras vidas que lo está impidiendo. Y sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino que es a través de Jesús. Entonces yo quiero que dejemos a un lado esa incredulidad que impide la entrada a la vida abundante y que podamos creer en Jesús. Porque solo a través de Él podemos obtener estas promesas que Dios tiene para nosotros. Y así Dios nos va a usar. Y es creer y es mantenernos en esas promesas. En el capítulo 28 de Números hay un listado de ofrendas que se hacían diaria, semanal, mensual y anualmente. Y cuando yo leí el devocional me sorprendió mucho esto porque ellos en el desierto todos estaban ubicados espacialmente hacia el tabernáculo, con su mirada en la presencia de Dios. Pero cuando entraron a la tierra prometida, pues esto no iba a ser así. O sea, ellos cada uno iba a tener su ciudad y demás. Pero estas ofrendas fueron dadas para que ellos pudieran estar constantemente con la mirada en Dios. Que estuvieran todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años con la mirada en Dios. Entonces esa es mi invitación hoy, a creer en Jesús, que Él es el que nos va a dar esas promesas de vida eterna, de vida abundante, pero tenemos que mantenernos con la mirada en Él. Y eso lo hacemos mediante la oración, mediante leyendo su palabra. Entonces, por último, yo quiero leerles Hebreos 3, del 7 al 19. Porque si recuerdan, Ana María en la primera clase nos dijo que este libro de Números y estos relatos se habían escrito como un recordatorio hacia nosotros de los pecados de Israel y cómo nosotros no debíamos ser iguales a ellos. Y Hebreos 3 del 7 al 19 es uno de esos pasajes. Entonces se los voy a leer. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Aquí nos está advirtiendo, asegurémonos de que no tengamos un corazón incrédulo, que realmente esa es la causa por la cual este pueblo no entró a la tierra prometida. Y sí, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Está hablando de esa herencia que tenemos a través de Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Entonces, esto, si quieren, luego lo vuelven a leer y vuelven a reflexionar en eso. Pero entonces, ya para terminar,
quiero que podamos orar una vez más para que Dios, para que podamos estar constantemente con la mirada en Jesús, porque solo a través de Él tenemos vida eterna y vida en abundancia. Entonces ahí donde ustedes están, si están solitos, si no, bueno, los invito a orar conmigo antes de terminar. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Señor, yo te doy gracias porque por mis fuerzas nunca habría heredado, Señor, ese lugar de descanso, esa tierra prometida, esa herencia que tú tienes para mí, esa vida eterna y esa vida abundante. Señor, yo te doy gracias porque tú lo hiciste posible, porque yo era como ese pueblo de Israel. Yo hubiera podido morir en el desierto, Señor, por mis pecados, pero tú has intercedido por mí, aunque no lo merecía, Dios. Mis pecados llevaban a mi muerte segura, pero tú has decidido morir por ellos y has decidido recibir ese castigo que yo merecía. Dios, yo te doy gracias por lo que has hecho, Señor, y yo te pido que me ayudes a mantenerme con mi mirada constante en ti, Dios. Tú dices que que se escribió este libro de Números con el propósito de recordarnos a nosotros que no debíamos pecar por nuestra incredulidad, Dios, que debíamos poner nuestros ojos en ti. Yo te quiero pedir, Dios, que me ayudes a hacer eso, Señor. Yo hoy quiero reafirmar, Señor, esa promesa que tú tienes para mí, Señor, para mis futuras generaciones y para todos los jóvenes de generación 3D, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe para hacer tu voluntad, Señor. Yo sé que tú tienes grandes propósitos en ellos, Señor, y tú quieres cumplirlos ya. Señor, yo sé que son jóvenes apasionados por ti, pero que de pronto hay cosas, Dios, que están impidiendo que ese propósito que tú tienes para nuestras vidas se cumplan, Dios. Por eso yo te pido que, Señor, tu Espíritu Santo se revele a ellos, Señor, y les muestre esas cosas que de pronto están impidiendo esa vida abundante y esas promesas que tú tienes para ellos, Señor. Señor, yo te pido que los uses grandemente, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, esto fue el libro de Números. Espero que lo hayan podido estudiar juiciosamente, que hayan podido reflexionar con esta clase. Y quiero invitar a todas aquellas personas que se están conectando por primera vez, que nunca habían estado en un live, que nunca han recibido los devocionales, que nos escriban por interno. Y nosotros vamos a llegar a los devocionales. A partir de mañana vamos a empezar un nuevo libro, entonces es el momento perfecto para que se unan aquellas personas que no han estado haciendo estos devocionales. Los que no saben de lo que estoy hablando, nosotros como Jóvenes Generación 3D llevamos estudiando la Biblia desde principio de año. Ya llevamos Génesis, Éxodo, Levítico y acabamos de terminar Números. Entonces vamos a empezar con Deuteronomio. Entonces tenemos unos devocionales que enviamos a diario y aparte de las clases dominicales que son nuestro estudio bíblico. Entonces todas aquellas personas que hoy se conectaron por primera vez y quieren recibir los devocionales nos pueden escribir por interno, que con mucho gusto se los haremos llegar para que todos juntos podamos estudiar la palabra y conocer mucho más a Dios. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos ahorita a las 11 en 5 minutos en el culto. Nos vemos ahí las caritas para los que participaron. Entonces, que tengan un feliz domingo y una gran semana. Los quiero. Chao.